Hace muchos milenios, durante las grandes glaciaciones, disminuyó la temperatura en las desérticas regiones del norte y abundaron las lluvias. Los bosques se extendieron desde el sur y un manto verde cubrió la tierra. El tiempo prosiguió su marcha. Volvió el calor y se derritieron los hielos. Disminuyó el agua y casi cesaron las lluvias. Retornó entonces el desierto en busca de su espacio. Cual colosales barreras, los valles transversales, los valles del Limarí y del Elqui, se interpusieron en su avance. De nieve a estero, de estero a río, de río a mar, el agua bajó por ellos, proporcionando vida a la vegetación, a los animales y al hombre. Visitaremos este escenario que desde hace 10.000 años conoce el deambular humano. Exploraremos la ruta del agua. Recorreremos la ruta del hombre. El norte chico, desde el Pacífico a los Andes. En Caleta Hornos, 50 kilómetros al norte de La Serena, iniciamos nuestra expedición por el litoral, embarcándonos rumbo al islote Pájaros. Esta pequeña y solitaria isla rocosa, situada a 45 kilómetros de la costa, es conocida como una gran colonia de aves marinas. El acceso es difícil y está supeditado a las condiciones imperantes del oleaje. Tampoco son confiables sus ya carcomidas escaleras instaladas para servir a un antiguo faro. Toda la superficie está cubierta de guano, claro indicio de que millares de aves la ocuparon en otra época. Sin embargo, ahora está casi deshabitada. Es posible que las aves vengan a residir aquí solo durante el período de anidamiento y crianza, pero también puede ser que algún fenómeno natural las obligara a emigrar. Afortunadamente, algunos grupos de aves han logrado mantenerse en la isla. Entre ellos, el conocido pelícano, a quien sorprendemos en la indispensable tarea de las aves marinas: aceitar las plumas para mantenerlas impermeables. También para el piquero es necesario. El estrafalario aspecto del pelícano, inconfundible entre las aves, se debe al descomunal tamaño de su pico y a la bolsa extensible que tiene bajo él, utilizada como red para pescar. Pero su peso parece ser considerable. El pelícano, conocido en el norte como huajache, es un consumado planeador, gracias al gran tamaño de sus alas que, extendidas, miden más de 2 metros. Busca así, pacientemente, la oportunidad para capturar su alimento.
Esta especie llega desde las islas guaneras del Perú, siguiendo los peces que viven en la corriente de Humboldt. Los pingüinos también se mantienen en la isla, aunque en pequeño número. El pingüino del norte depende tan estrechamente de la corriente de Humboldt que ha recibido su nombre. Pingüino de Humboldt. La adaptación a la vida acuática les hace caminar torpe y graciosamente en tierra. Sus condiciones natatorias son extraordinarias. El plumaje es corto y duro, semejante a escamas. Las alas transformadas en aletas, las membranas en las patas y el cuerpo hidrodinámico le permiten literalmente volar en el agua, aventajando en velocidad a los peces. El ingreso al mar no siempre es fácil. Su gran fortaleza física los pone a salvo de los rudos golpes que acarrean estas maniobras. Sin embargo, no siempre son atolondrados y este hermoso ejemplar ha desarrollado un depurado estilo. Buscando lugares que pudieran utilizar como habitación, encontramos grandes cavernas a nivel del mar. Por la gran cantidad de guano que las tapiza, puede concluirse que antes fueron ocupadas por una gran colonia de pingüinos. Repentinamente nos sentimos observados. Desde la oscura boca de una caverna lateral, algunos sobrevivientes miran cautelosos, optando finalmente por buscar la seguridad de su habitual morada. ¿Qué ha sucedido en Islote de Pájaros? Lobos famélicos mueren lentamente ya sin fuerzas para buscar alimento. La corriente cálida del Niño produjo profundos cambios ecológicos y con ellos la desaparición de la anchoveta y otros peces que servían de alimento a la fauna del islote. Lobos, pingüinos y otras aves marinas tardarán varios años en recuperar su población, una vez que la corriente fría de Humboldt restablezca plenamente las condiciones ecológicas favorables para su subsistencia. De vuelta en Caleta Hornos, encontramos un panorama también desolador. Esta pequeña planta ya no puede procesar locos. Su explotación excesiva obligó a declararlo en veda. El locate, caracol de escasa carne, traído desde Iquique en camiones, lo ha reemplazado. ¿Tendrá este caracol la misma suerte que el loco? Durante 10.000 años, los recursos marinos fueron esenciales para los hombres que vivieron en estas regiones. ¿Tenemos derecho a arriesgar nuestra supervivencia futura, destruyéndolos en algunas décadas? ...40 kilómetros más al sur, cerca del mar, en un lugar llamado Punta Teatinos, existe una pequeña laguna conectada al océano, excepcionalmente rica en avifauna.
Es temprano y las aves comienzan el día con la habitual limpieza y arreglo del plumaje. La tagua es una de las especies más comunes en casi todos los ambientes lagunares de Chile. Los ejemplares inmaduros desarrollan en la frente un escudete que se define en forma clara y distintiva solamente en los adultos. Dentro del contexto semiárido que caracteriza al norte chico, la confluencia del mar y la laguna de agua dulce crea un ambiente de características especiales, rico en muchas formas de vida. Las aves acuden aquí como atraídas por un imán, ya sea ocasionalmente en busca de alimento o para instalarse en forma permanente. A una de ellas, silenciosa y tímida, se le conoce como tagüita o polloya. Una especie común, pero muy difícil de observar por sus costumbres. Prefiere permanecer oculta entre los totorales durante la mayor parte del día. De hábitos vegetarianos, gusta especialmente de las finas algas que flotan en la superficie. ¿Quién será esta zancuda? Solo hay una posibilidad: el perrito. Le llaman así por sus gritos semejantes a ladridos. No necesita mojarse las plumas para buscar alimento. El perrito frecuenta en pequeños grupos los terrenos inundados cercanos al mar, pero no alcanza a ser una especie numerosa en nuestro territorio. En contraste con la abundancia de plantas y animales que presenta Laguna Teatinos, la mayor parte de la zona litoral del norte chico tiene un carácter semidesértico, debido a las escasas lluvias y a la alta radiación solar que presentan los territorios de la cuarta región durante la mayor parte del año. Las especies que habitan estos ambientes han tenido que adaptarse a tales condiciones, presentando para ello características anatómicas especiales, o bien acondicionando sus ciclos de vida a las variaciones climáticas estacionales. En ciertas épocas del año, cuando aumentan las neblinas costeras o caen algunas lluvias, se logra humedad suficiente para que el matorral vuelva a florecer. El hombre también se adaptó a la vida en el litoral, y desde muy antiguo. Así lo prueban numerosos restos y huellas de ocupación que dejó el primitivo habitante indígena. Su asentamiento en la costa le permitió aprovechar los abundantes recursos marinos que contrastan con la pobreza de elementos en la región interior. Aún es posible encontrar en los conchales instrumentos que fueron utilizados por el antiguo hombre de la costa. El litoral fue cuna de las primeras culturas indígenas de nuestro territorio. La razón es muy clara, sobre todo en el norte. Es el ambiente más favorable para el desarrollo de la vida.
80 kilómetros más al sur de La Serena se encuentra el Parque Nacional Fray Jorge. Esta área natural es muy importante, pues en la cima del cordón Altos de Talinay, al norte del río Limarí y junto a la costa, subsiste la vegetación que existía en estas regiones hace alrededor de 10.000 años. En el trayecto de llegada al Parque Nacional Fray Jorge y toda la zona oriental del mismo, domina una vegetación de tipo semidesértico, con abundantes cactáceas como el quisco. Estas plantas simbolizan más que ningún otro vegetal la extrema y perfecta adaptación a las condiciones desérticas. Las hojas se transformaron en espinas para reducir la superficie de evaporación. Y los tallos, cual esponjas naturales, acumulan gran cantidad de agua para los períodos de sequía. Estas hermosas flores parecen pertenecer al quisco, pero en realidad son del quintral, un arbusto parásito que se inserta en las ramas de otras plantas para obtener su savia. Los quiscos más altos son excelentes puestos de observación para las aves cazadoras. El águila, la mayor de las aves de presa chilenas, es también una de las más hábiles en el planeo y otras maniobras de suspensión. Estas cualidades le son muy necesarias para tener éxito en la detección y captura de los roedores. El águila está presente en todo el país, pero con abundancia variable. Los jóvenes adquieren este plumaje solo a los 3 o 4 años, siendo antes de un color café negruzco. En estos ambientes del norte chico abundaba antiguamente la chinchilla, roedor exclusivamente chileno, famoso por su piel. Sin embargo, hoy está casi extinguido por la excesiva caza de que fue objeto. Afortunadamente, la Corporación Nacional Forestal desarrolla en la actualidad un programa destinado a proteger y reintroducir en la cuarta región este valioso mamífero. Parece raro, pero es el domicilio de un ave, y nada menos que del pequén, caso único entre los rapaces por sus hábitos mineros. Los restos junto a la cueva indican su afición a cazar roedores e insectos. Pero al contrario de sus parientes, lo hace tanto de día como de noche. Un cavador aún más eficiente e incansable es esta avispa, que hace innumerables hoyos como parte de sus tareas de reproducción. De vez en cuando se dirige a las flores para recuperar la energía gastada en su ardua tarea, cazar otros insectos para enterrarlos junto a sus huevos. De esta forma, asegura el alimento para el desarrollo de sus futuras larvas. No menos afán pone la mariposa en sorber el néctar.
Cerca de allí, el inquieto y siempre esquivo tapaculo busca su ración de insectos. Es fácil escuchar su canto que origina el nombre, pero muy difícil de observar. Al igual que su primo sureño, el chucao, prefiere vivir siempre oculto entre el matorral. En cambio, la llamada gallina ciega es un ave insectívora nocturna que durante el día se mantiene echada ocultándose gracias a su plumaje mimético. Al verse sorprendida, altera su aspecto y trata de parecer un pequeño monstruo para ahuyentar a sus enemigos. Las grandes cerdas y el ancho pico le permiten formar una especie de embudo con el que traga a los insectos que persigue en el vuelo. Al ascender hacia el oeste, la vegetación del parque cambia en forma progresiva. Se vuelve más densa y aparecen especies nuevas como el bautro, el cuerno de cabra y otros arbustos, señal clara de que la humedad ambiente va aumentando con la altura. Cerca de la cima del cordón costero aparecen árboles, algo muy inesperado para esta región semidesértica. Ocurre aquí un singular fenómeno natural, localizado en un pequeño sector de los cerros que miran hacia el mar. Es el llamado Bosque Relicto de Fray Jorge, una de las curiosidades botánicas más interesantes del mundo. Subsiste en un área geográfica donde las escasas lluvias son insuficientes para mantener un bosque semejante. Otro rasgo notable es su composición, integrada por especies propias del bosque sureño, que no se presenta en igual forma hasta unos 1000 kilómetros más al sur. La relación con el bosque valdiviano se aprecia en numerosas especies comunes. Entre los árboles predomina el olivillo. En el bajo bosque, entre las enredaderas, está la medallita. Existen muchas otras especies de origen sureño en Fray Jorge, árboles como el canelo y arbustos como el yelmo. En épocas remotas, la vegetación austral avanzó hacia el norte fruto de condiciones climáticas diferentes. Nuevos cambios la hicieron retroceder, logrando sobrevivir aquí gracias a una topografía y un clima muy particular. El promedio anual de lluvia es de tan solo 160 milímetros de agua, pero se agregan 600 milímetros por condensación de las neblinas costeras. Nuestro avance por el litoral del norte chico concluye en Caleta Talinay, junto a la desembocadura del río Limarí, límite sur del Parque Nacional Fray Jorge. El estuario, ambiente de transición entre el río y el mar, es un hábitat propicio para una abundante y diversa población de aves marinas. La gaviota cahuil o caulle es una especie común en casi toda la costa chilena y una de las más pequeñas entre los 7 tipos de gaviotas que se presentan en nuestro territorio. Su capuchón oscuro, que la distingue claramente de otras aves marinas, solo
es propio de los adultos en época de verano. Con la llegada del invierno se torna blanco, aspecto similar al que presentan los jóvenes. El cormorán negro o cuervo marino es también una de las aves más comunes en nuestro litoral, pero a diferencia de los otros cormoranes chilenos, es el único que vive tanto en el mar como en ríos y lagos. Después de cada zambullida en busca de peces, debe secar su plumaje y ordenarlo para que mantenga su cualidad aislante. El rayador o pico tijeras tiene seguramente la forma y el comportamiento más curioso entre las aves del litoral chileno. Sus mandíbulas semejantes a las hojas desiguales de una tijera le son particularmente útiles en su original método de pesca. Vuela a ras del agua, rayando la superficie con la mandíbula inferior. Es imposible para los pequeños peces y crustáceos escapar de este veloz atacante. El torpe bamboleo del piquero en tierra es bastante engañoso. El pico afilado, la estilizada cabeza, el cuello grueso y fuerte, permiten a este clavadista incomparable lanzarse hasta de 40 metros de altura, alcanzando en tales ocasiones velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora al entrar al agua. ¿Cómo resiste tal impacto sin quedar aturdido? Pico, cabeza, cuello y cuerpo alineados en forma perfecta rompen casi sin impacto la superficie. El exacto pliegue de las alas le ayuda a completar la inmersión con la mínima resistencia. Actúa como un verdadero torpedo, incluso al avanzar bajo el agua en el corto trecho que tiene para capturar los peces. Cruzamos el Limarí rumbo al interior de los sorprendentes valles transversales del norte chico. En su fondo la vida crece con vigor, casi como un hecho mágico entre el árido paisaje dominante. Más adelante, ascenderemos por el Limarí en busca de la ruta del agua, de la antigua ruta del hombre. Entre las fértiles riberas del Limarí, las garzas encuentran un ambiente muy apropiado para su alimentación. Pequeños peces, guarizapos y larvas de insectos son sus bocados favoritos. Otras aves
aprovechan también estos ambientes, pero de un modo diferente. Para todos hay lugar y alimento. En nuestro país existen dos tipos de garzas blancas que se diferencian entre sí por el tamaño y el colorido en patas y pico. Esta es la garza blanca grande. Tiene el pico anaranjado y las patas negras. Y esta es la garza blanca chica. Tiene el pico negro y las patas anaranjadas. Ambas conviven habitualmente en las mismas áreas, siendo más frecuente que la garza chica sea vista en pequeños grupos. La garza grande, por el contrario, suele verse solitaria. El cernícalo descansa indiferente a las disputas entre las garzas chicas. Es importante para el jefe mantener la jerarquía. Con gran sorpresa, hallamos aquí una garza nueva para Chile. Es nada menos que la garza azul, una especie proveniente de las regiones tropicales de América. Su presencia en Chile es una curiosidad científica. Esta localidad sería el punto más austral que se conoce en su distribución geográfica. Sin embargo, no parece ser visita bien recibida. Aunque al final aparentemente se ha llegado a un acuerdo para compartir el territorio. Camino a Ovalle, un sitio de sugerente belleza, guarda un valioso legado histórico y arqueológico sobre el pasado indígena del norte chico. Es el Valle del Encanto, en cuyas rocas el hombre antiguo dejó las huellas de su actividad. Las llamadas piedras tacitas, utilizadas para moler alimentos, nos hablan de un pueblo laborioso que se asentaba aquí por largos periodos. Este valle, protegido y dotado de agua, era un sitio ideal para refugiarse en medio del árido paisaje de la zona. Servía como campamento estacional durante las migraciones entre el mar y la cordillera. Los petroglifos o grabados en rocas nos señalan las preocupaciones espirituales de los antiguos pobladores del Valle del Encanto. Hemos traspuesto la ciudad de Ovalle y nos internamos por el valle del río Hurtado, continuación del Limarí y última etapa de nuestro viaje. Por él llegaremos al comienzo de la ruta del agua y al final del camino de los antiguos pueblos transhumantes.
El embalse Recoleta ha transformado el paisaje natural de la zona. No solo ha tenido efecto beneficioso para el hombre, sino que también ha creado un ambiente favorable para ciertas especies de flora y fauna. El sauce chileno alcanza aquí gran desarrollo, conformando verdaderos bosques, escasos y raros en nuestro territorio. La presencia de este bosque de sauces es un oasis dentro del árido paisaje. Los grandes contrastes son la nota dominante en el valle del río Hurtado. En su fondo el agua crea un área pequeña pero fértil para la agricultura. Por generaciones el hombre ha mantenido aquí las mismas actividades, siendo la crianza de cabras una de las más tradicionales. Un estrecho camino que avanza junto al río nos lleva por innumerables caseríos. Nos llama la atención en ellos la forma de utilización del terreno. En las resecas laderas se ubican las casas y en el fondo húmedo del valle los cultivos. Una práctica ancestral que debe tener en cuenta el hombre moderno. Cada rincón de este valle respira antigüedad, tradición y fertilidad natural. El agua baja de los Andes y se dirige precipitadamente hacia el mar. A su paso rompe el paisaje árido del norte y crea condiciones para que brote la vida. Las plantas pueden crecer y multiplicarse, dando así sustento a numerosas especies animales. El pimiento prodiga sus abundantes frutos a la tenca. Y ella nos da generosamente melodías inconfundibles, las más bellas entre las aves de Chile. Nos encontramos ya en la parte central del valle del río Hurtado,
llegando al poblado de San Pedro de Pichasca. Aquí la historia no parece transcurrir. Su aspecto es seguramente el mismo que tenía hace 2 siglos. Cerca del pueblo existen valiosos monumentos naturales, indicios de sorprendentes diferencias entre el actual paisaje del norte y el que existía en épocas prehistóricas. Entre los más interesantes se cuentan los troncos petrificados de un gran bosque de coníferas que existió hace unos 70 millones de años. El molde natural llenado por los minerales mantiene hasta los más mínimos detalles de la estructura de los troncos. A juzgar por su forma, tales árboles alcanzaban gran desarrollo. Se ha podido establecer mediante estudios especiales que parte de estos árboles corresponde a una especie ya extinguida de araucaria. Otro testimonio fósil notable en Pichasca son los huesos que pertenecieron a grandes dinosaurios. Entre los restos culturales, sin duda que el más valioso es la Casa de Piedra o Alero Rocoso de San Pedro Viejo. Esta impresionante cueva natural tiene 80 metros de largo y cerca de 8 metros de profundidad. En ella se han encontrado restos de ocupación humana que datan de casi 10.000 años. ¿Qué bosques, qué sucesión de paisajes habrán contemplado desde aquí los ojos de nuestros antepasados? Avanzamos hacia el interior más cordillerano del valle, en el lugar llamado Morrillo. Nos parece que retrocedemos en el tiempo. Las construcciones rústicas, con sus píricas de piedra, los corrales y majadas, las actividades agrícolas y de crianza. Todo aquí mantiene un carácter muy antiguo y tradicional, heredado en gran parte de las culturas indígenas que habitaron el norte chico. En las siempre áridas laderas del valle crecen diversos tipos de cactus. En los cerros cercanos aún existen colonias del hermoso y casi extinguido loro tricahue. Buscándolo hemos invertido mucho tiempo, pero la recompensa ha sido grande. Logramos conocer de cerca varios aspectos de la vida diaria de este interesante loro chileno, el mayor en tamaño y colorido entre los que habitan nuestra tierra. Por desgracia, esta singular especie que pobló antiguamente todo el norte chico y las provincias centrales, hoy se encuentra relegada a unas pocas colonias que han logrado escapar de la mano del hombre. El loro tricahue es un ave muy sociable e inteligente. Sus bandadas desarrollan regularmente una serie de actividades durante el día, entre ellas la búsqueda de semillas y brotes de árboles. Al igual que otros loros, cuando el grupo come en tierra, un vigía se encarga de alertar en caso de peligro. El tricahue dedica parte importante del tiempo a desarrollar las relaciones entre los componentes del grupo. Aparte de las labores de mutua limpieza que se prodigan las parejas, las disputas y otras manifestaciones equivalentes son las formas más importantes para mantener la estructura y el carácter social en esta especie.
Concluida la jornada, el loro tricahue regresa a las cuevas, que cava con sus propios medios en altos barrancos. Por esta costumbre se le llama también loro barranquero. El tricahue utiliza sus galerías no solo como nidos, sino que también como domicilio permanente. La extracción de sus polluelos para mascota ha sido la práctica más nociva para la supervivencia de esta notable especie. Nos acercamos al final del valle, avanzando ya sobre los desfiladeros cordilleranos. La soledad del paisaje andino es interrumpida por una tropilla que baja al terminar las veranadas. Estos tortuosos caminos suspendidos de abruptas laderas rocosas son antiguas sendas indígenas, hace poco tiempo ensanchadas. Desde tiempos inmemoriales, el hombre del norte chico ha transitado por ellos con sus ganados, para aprovechar los pastos que la nieve deja al retirarse. Todo el valle del río Hurtado, desde su inicio hasta el último confín cordillerano, nos manifiesta una fusión entre el pasado y el presente. Tanto el hombre actual como el antiguo se establecieron aquí, buscando la tierra fértil que el curso del agua originó en sus riberas. En este imponente altar natural, el hombre antiguo imprimió sus signos. Hasta aquí llegó su largo camino entre el mar y la cordillera. Es el fin de la ruta del hombre y el comienzo del curso de las aguas. Aún subsiste el hombre transhumante que viaja y condiciona su vida al ciclo natural de las estaciones. Pero cada año alguien deja de venir. La cultura moderna impone formas de vida que alejan al hombre de estos escenarios naturales. Como antaño, el cóndor continúa aventurándose por las solitarias serranías.